Hola, bienvenidos a esta unidad número 3. Después de haber rendido las evaluaciones del primer parcial, nos aprestamos a iniciar el segundo parcial con un tema que es muy importante debido a las características que tiene esta asignatura, que en la parte concerniente a la realidad nacional, ahora nos trasladaremos a estudiar y analizar la diversidad cultural. Justamente en esta semana número 9 visualizaremos el tema 3.1, que es dedicado a la cultura, cuáles son sus características y justamente el ámbito del análisis del Ecuador y mostrar cómo la diversidad es parte de justamente esa rica cultura diversa étnica que tiene nuestro país, ¿no? Entonces, en la agenda de esta semana número 9 vamos a analizar la diversidad étnica y cultural en el Ecuador. Vamos a hacer un viaje hacia la comprensión y valoración de nuestra identidad nacional y sobre todo explorar la riqueza que está concitada, está en ese ámbito de nuestras tradiciones, de la importancia de valorar nuestra identidad nacional. Así que vamos a analizar justamente el ámbito de la diversidad étnica y cultural en nuestro país, ¿no? El tema que hoy está planteándose desde la realidad nacional y diversidad cultural como un resultado de aprendizaje hacia la asignatura justamente es el de analizar todos los temas de la sociedad ecuatoriana que tienen de una u otra manera las características de verificar la institucionalidad del Estado, cuáles son sus funciones, con el ámbito de estudiar y verificar la diversidad, la inclusión en el Ecuador de hoy, por supuesto, con autonomía y criterios propios. En un contexto histórico, el concepto previo que se requiere para esta asignatura y el tema que hoy nos corresponde ver es que justamente las etnias en nuestro país, podemos poner muchos ejemplos, ¿no? Los Shuar, los Sáchilas, Quichuas, entre otros, son quienes aportan una invaluable riqueza cultural, una invaluable riqueza étnica. Estas tradiciones, su idioma, y la cosmovisión justamente que cada uno de ellos tiene es el que enriquece a la identidad nacional. Es crucial, por supuesto, en este concepto previo, en el contexto que nosotros estamos visualizando en este tema, el de valorar y preservar su legado. La herencia afroecuatoriana deja una profunda huella, por supuesto, en la cultura, en la música, en el folclore, en esa diversidad étnica en nuestro país. Esta influencia de la música, por ejemplo, de los afrodescendientes, de los afroecuatorianos, se muestran claramente en la utilización de instrumentos musicales como la marimba, el tradicional baile de la bomba, y esto es fundamental que sigamos nosotros analizándolo, estudiándolo y mostrándolo como parte de esa riqueza cultural que tiene el Ecuador y esa riqueza étnica, por supuesto, desde la herencia afroecuatoriana. También hay que notar y hay que mostrar en este tema de la cultura, de sus características, de la diversidad, que la cultura mestiza es resultado, por supuesto, de una mezcla entre indígenas, afrodescendientes, españoles, y esta diversidad, esta conjunción se refleja tanto en la música, se refleja tanto en la danza, tanto en la gastronomía, tanto en esta riqueza étnica que tiene nuestro país, que muestra claramente que somos parte de una identidad única, de una identidad diversa, de esa característica que sin duda debe tener y tiene nuestro país como parte de esa construcción sociológica, antropológica, cultura que fue debatida, por supuesto, desde los albores de la humanidad, atravesada por filósofos, griegos, por romanos, por quienes en los últimos tiempos, en la época moderna, han empezado a definir justamente la cultura como ese rasgo que tiene una sociedad para mostrar cuáles son las características que lo definen, para mostrar cuáles son las características de raíces históricas y por supuesto para mostrar hacia dónde a futuro se tiene que encaminar. Y esta diversidad está reflejada, está asentada en música, en danza, en gastronomía y por supuesto crea una identidad única y diversa. La pluriculturalidad es un término, así como otros, como la multiculturalidad,
La pluriculturalidad tiene que ver con esa capacidad que se tiene acá en el Ecuador para una convivencia armoniosa, para una convivencia horizontal de las distintas culturas, para que nuestras tradiciones, nuestro folclore, nuestra música sea fortalecida como una identidad nacional. Entonces, vean ustedes, la cultura se va convirtiendo no solamente en un medio para alcanzar un fin, que es la identidad nacional, sino que también es un fin en sí mismo a través de los medios que nos da la identidad nacional para ir desagregando estos rasgos culturales que son todos aquellos que enriquecen nuestra tolerancia, que enriquecen nuestro respeto, que son nuestro tesoro, por supuesto, que tiene que ser planteado desde esa posibilidad de una convivencia armoniosa. Entonces, la pluriculturalidad, así como la multiculturalidad, tiene raíces sociológicas, tiene raíces antropológicas que son estudiadas y muestran claramente la posibilidad de ir entendiendo cómo grupos humanos, grupos aglutinados a través de las comunidades, grupos humanos aglutinados a través de etnias, grupos humanos atravesados hoy por la cultura que va definiendo específicamente, por ejemplo, grupos de rock urbano, de acuerdo a la tradición musical que tiene ese grupo, se van aglutinando y mostrando rasgos comunes. Entonces, esto significa que en esa pluriculturalidad, en esa muestra de cómo las distintas culturas, las diversas culturas, las distintas tradiciones van fortaleciéndose individualmente como colectivos sociales y esto, por supuesto, contribuye a una identidad nacional. Son términos que emergen, son términos muy importantes y que hay que tenerlos en consideración. El patrimonio intangible ha sido definido por parte de Naciones Unidas, UNESCO efectivamente, cuando ve en el Carnaval de Guaranda, por ponerles un ejemplo acá de nuestra provincia, hay una fiesta tradicional, Mama Negra y otros son parte de lo que ha sido declarado como patrimonios intangibles. Y esto se debe a que su danza, su música, su ritual, su gastronomía, su forma única de vivir una fiesta determinada, tiene una valoración que no puede ser cuantificable, es invaluable. Entonces, estas expresiones culturales transmiten conocimientos ancestrales, transmiten y fortalecen el sentido de identidad y transmiten esa pertenencia que es obviamente necesaria para que pueda generarse una declaratoria de estas características frente a otros escenarios de patrimonios intangibles que tiene la humanidad. Por supuesto, en nuestro país hay muchas. El Carnaval de Guaranda, la Mama Negra, la Diablada de Píllaro, y podríamos enumerar varias de estas significantes muestras de nuestra cultura para que puedan ser declaradas como patrimonios intangibles de la humanidad. Y esta valoración de la identidad, por supuesto, es esencial para fortalecer el tejido social. Debemos empezar a reconocer y respetar las diferencias culturales. Esto nos enriquece como sociedad, por supuesto, y promueve la inclusión y la igualdad. La educación intercultural es fundamental para promover el respeto y la comprensión entre las distintas culturas de nuestro país. Debemos fomentar y profundizar el diálogo, el intercambio de saberes y contribuir a la valoración de nuestra diversidad. Yo creo que hay que retomar aquel ámbito en el cual había una diferenciación entre la Dirección Intercultural Bilingüe, un departamento dentro del Estado del Ministerio de Educación que permitía trasladar justamente este conocimiento ancestral en su propia lengua a nuestros niños, a nuestros adolescentes. Ojalá se pueda evaluar y se pueda retomar este punto. El turismo étnico, por supuesto, ofrece la posibilidad acá en nuestro país de conocer y valorar las tradiciones, de conocer y valorar las costumbres de nuestras comunidades indígenas, de nuestras comunidades afroecuatorianas, de nuestros pueblos y nacionalidades que están asentados en distintos territorios. Al hacerlo, estamos enriqueciéndonos para que podamos promover el respeto y, por supuesto, valorar esta diversidad cultural. La inclusión social es esencial dentro de este ámbito de la cultura porque nos permite participar equitativamente, de todas las culturas en la sociedad ecuatoriana. Esta igualdad de oportunidades para mostrarse diferenciadamente de cada uno de estos identitarios nacionales con un respeto mutuo de sus características es fundamental. El arte y la cultura, por supuesto, el arte y la literatura, por supuesto, la música, por supuesto, son un reflejo y el producto de esta gran diversidad cultural en nuestro país. Las expresiones artísticas, las expresiones literarias,
de distintas etnias enriquecen sin duda nuestro patrimonio cultural y promueven una valoración mucho más amplia de nuestra identidad nacional. Para preservar el patrimonio, por supuesto, es fundamental que garanticemos esta continuidad de las tradiciones. Hay que continuar y profundizar las tradiciones del Carnaval de Guaranda, de la Mama Negra, por ejemplo, del Inti Raymi, del Pauca Raymi, de la Diablada de Píllaro, etcétera, y todo aquello que sea una manifestación propia como patrimonio cultural en nuestro país. Este legado, sin duda, enriquece ahora y continuará haciéndolo como parte de nuestra identidad nacional. El reconocimiento legal es propio de los derechos que tienen las distintas etnias, que tienen las distintas culturas, y debemos reconocerlo desde el ámbito del marco normativo para que podamos garantizar su participación activa dentro de la sociedad ecuatoriana. Esta protección de los derechos es necesaria para fortalecer la identidad nacional, pero sin duda, más allá de la parte legal, constitucional, es que nosotros, dentro de nuestra perspectiva de crecimiento como ecuatorianos, reconozcamos justamente el derecho a la manifestación cultural de cada uno de los pueblos, nacionalidades y grupos étnicos de nuestro país. El desafío actual, por supuesto, es valorar esta diversidad cultural con un compromiso colectivo, con un compromiso individual. Hay que superar aún la discriminación que existe hacia estos grupos étnicos, hacia estos pueblos y nacionalidades, a esas culturas que emergen como una identidad que necesita ser incluida para justamente construir una identidad nacional. Las acciones futuras serán las mismas que se plantean hoy, profundizándolas con la posibilidad de una valoración de la diversidad étnica, cultural y enfocándonos en una promoción de la igualdad, una promoción del respeto, una promoción de la inclusión, y este compromiso sin duda va a fortalecer nuestra identidad nacional. En conclusión, en esta clase de la semana número 9, he querido explicarles cómo la cultura y sus características muestran a nuestro país tan diverso como es. Y esta diversidad étnica y cultural del Ecuador es un pilar fundamental de nuestra identidad nacional. Debemos a valorar y respetar esta riqueza, promover la unidad en la diversidad y fortalecer el tejido social y la cultura en nuestro país. Muchas gracias. Habrá en la posibilidad de nuestro encuentro síncrono efectuar las preguntas que ustedes así lo creyeran. Muchas gracias.